Holi, soy Redita, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a descubrir nuevas historias. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hice lo que mi madre me dijo que hiciera y me vengué. Descargo de responsabilidad. Esta historia no pretende menospreciar a las madres solteras ni a las personas con enfermedades mentales. Y sí, quiero a mi madre, pero es una historia sobre cómo las cosas pueden volverse en tu contra. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en el jardín de infancia, así que no tenía más de 6 años. Mi madre obtuvo la custodia completa de nosotros y padecía una enfermedad mental. Creo que tiene un trastorno límite de la personalidad y también era la típica madre narcisista. En fin, desde el divorcio siempre nos decía que no era su culpa que no tuviéramos suficiente dinero para las cosas y le echaba la culpa a mi papá. Por ejemplo, si no había nada para desayunar y nos quejábamos como lo hacen los niños pequeños cuando tienen hambre, ella soltaba: "Es culpa de vuestro padre, así que lloradle a él". Simplemente aprendí a no quejarme y a prescindir de todo, y pasé mi infancia cuidando de ella. A mi hermana y a mí nos entrenaron desde que yo tenía unos 8 años, mi hermana 10, a llegar a casa desde el colegio y hacer nuestros deberes y limpiar la casa y cuidar de nosotros mismos. No pedirle a mamá que haga la cena, hacerla tú mismo. Y todas las tareas para que mamá no tenga que hacer nada. Suena extraño, pero pensábamos que eso era lo normal, así como que nos pegaran y nos dijeran a diario que no valíamos nada. Mi abuela murió unos meses antes de ese verano y mi madre dejó su trabajo y se gastó todo el dinero que le dejó mi abuela antes de que terminara el verano. En el año 2000 eran casi $75.000. Se negó a conseguir otro trabajo y seguía inventando excusas para no trabajar. Por ejemplo, necesito un descanso, déjame en paz, me he hecho daño en la pierna, etc., mientras salía a beber con su amiga y actuaba como una adolescente despreocupada. Así que pasé mi último año trabajando duro en la escuela, en mi trabajo a tiempo parcial después de la escuela, y más o menos el cuidado de un niño crecido que se negó a trabajar o a ayudar. Cada vez que se cortaba un servicio público o no quedaba comida en la casa, se quejaba: "¿Tienes un trabajo? ¿Por qué no puedes pagarlo?". Si sacaba a relucir el hecho de que mi padre le enviaba la manutención de sus hijos, se quejaba de que tenía la matrícula de mi hermana, lo que luego supe que era mentira. Hacía alarde de ese cheque de manutención, se reía y lo llamaba el cheque de mamá. Ahora estoy a punto de elegir una universidad y mi madre sigue quejándose de los costes. Y por supuesto, ha ahorrado 0 en un fondo universitario. No podía permitirme una universidad privada, ya que solo me ofrecieron una beca parcial, así que decidí ir a una universidad estatal de precio razonable y todavía muy bien considerada. En mi primer año de universidad pude cubrir el coste de la matrícula y el alojamiento y la comida. Vivía en el campus, ya que en el último año de la escuela secundaria presenté mis impuestos y la declaración de impuestos, tan pronto como recibí mis recibos de pago, por lo que tenía una cantidad decente de becas. Durante mi primer año de universidad casi no pude recibir ayuda financiada para mi segundo año de universidad. ¿Por qué? Mis recibos fueron enviados por correo a mi domicilio y mi madre, como madre comprensiva y solidaria que era, los trituró y los tiró a la basura. Me enteré porque mi hermana estaba en la casa el fin de semana y lo vio. Mi madre lo negó y cuando llegué a casa para las vacaciones de primavera y la presioné por ello, mintió y dijo que los tenía su amiga. Su amiga era contadora pública. Mi hermana le dijo a mi madre que era un farol y llamó a su amiga. Me dijo que no tenía ninguna información sobre nuestros impuestos. Estaba muy preocupada y nos dijo a mí y a mi hermana que nos pidiéramos un duplicado de los recibos y que los enviaríamos a casa y que ella le diría a mi madre que me los enviara. Mi madre estaba enfadada porque habíamos consultado a su amiga y la llamamos por su farol, pero fiel a su palabra, su amiga hizo mis impuestos por mí y mi declaración de impuestos. Me ofrecía pagarle al menos a cuidarla, pero me dijo que estaba bien. Creo que ella sabía que mi madre era mentalmente inestable y sentía pena por mí y mi hermana. En ese momento me enteré de que mi madre no había estado ayudando a mi hermana en absoluto con la matrícula, como ella decía, y mi hermana se lo había mencionado a mi padre, que le había llamado y le había exigido saber dónde iba la manutención. Mi madre insistió en que no le pagaba lo suficiente y que por eso no podía ayudarnos. Durante mi segundo año de universidad, mis recibos fueron enviados a casa una vez más, y mi madre, una vez más, los tiró, accidentalmente, a la basura. Tuve que pedir un duplicado de los recibos de mi trabajo de verano, no solo una vez, sino 2 veces, porque los tiraba a la basura. Ese año presenté mi declaración de impuestos con retraso, y como resultado mi declaración se presentó con retraso, por lo que no pude obtener la cantidad completa que recibía antes. Cada vez que me quejaba de dinero o de que no había comida en la casa era: "Quéjate con tu padre". Pues bien, el verano anterior a mi tercer año estaba quemado por las chorradas de mi madre. Estaba trabajando a tiempo completo durante el verano y ahorrando todo lo que podía, pero ella se negaba a ayudarme en absoluto mientras estaba en casa con la comida o cualquier otra cosa. Estaba enfadada porque en lugar de pagar la factura del teléfono para poder hacer llamadas de larga distancia a sus amigos de internet y pasar todo el día en salas de chat, esto era cuando teníamos acceso telefónico,
Yo tenía la audacia de gastar mi dinero duramente ganando en un teléfono móvil y pagar esa factura yo mismo. Le decía a todo el mundo que debía abandonar los estudios porque no me aplicaba lo suficiente, estaba en el programa de honores y se hacía la mártir con todas sus amigas sobre lo difícil que es tener hijos en la universidad y que te coman la casa y vengan a pedirte dinero. Al final del verano había ahorrado $1000, pero la escuela no me dejaba mudarme a la residencia a no ser que pagara el 50% por adelantado, que eran unos 10.000. No sabía qué hacer ya que durante todo el verano la universidad me había dicho que estaba bien y luego el día de la mudanza me dijo que no podía mudarme a la residencia. Llamé a mi padre en pánico y él habló con alguien que accedió a darme 24 horas. Me mudé y al día siguiente mi padre apareció a primera hora con un café y un donut para mí y me dijo que no me preocupara, que iba a arreglar eso de una vez por todas. Fuimos de oficina en oficina en el campus y firmó un préstamo, que luego pagó por mí, y luego pagó el saldo de mi matrícula que el préstamo no cubría. Luego me llevó a comer y me dijo la verdad. Mi madre nunca ayudó a mi hermana con su matrícula. Mi hermana se había graduado el verano anterior a mi primer año de universidad. Mi hermana lo confirmó más tarde, pero no se sorprendió de que mi madre hubiera mentido. Mi padre había firmado un préstamo para ayudar a mi hermana, que luego pagó por ella. Y mi hermana pudo conseguir una beca y hacer una cooperativa para pagar sus 2 últimos años. También me avisó de que mi madre no estaba tan mal. Como parte del acuerdo de divorcio tuve que pagar la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad de nuestra casa, y aunque mi hermana ahora está por su cuenta, seguía pagándole la misma cantidad de manutención, de unos 2.000 al mes, a pesar de que yo vivía en el campus, el 75% del año, y mi madre no me daba ni un céntimo. Solo para dar una aclaración, mi matrícula y el alojamiento y la comida antes de la ayuda financiera pateada fue de unos 15.000, un año por lo que podía haber ayudado fácilmente con la escuela, ya que después de la ayuda financiera pateada, en cuanto yo era capaz de conseguirlo, el saldo fue generalmente 6.000. Me dolía pensar que mi madre solo vivía de mi manutención y me hacía sentir constantemente culpable por querer algo o por no poder satisfacer todos sus caprichos. Se enfadaba porque no iba a casa los fines de semana para ayudarla a limpiar la casa en la que yo no vivía. Pensaba en lo mal que me hacía sentir cuando crecía y me hacía sentir inútil cuando en realidad, si no hubiera sido por mí o por mi hermana, no habría tenido un techo tras el divorcio. Me pide que le dé acceso a mi cuenta para poder demostrar que mi madre no pagaba la universidad y que yo sí. Me preguntó cómo me sentiría si él se hiciera cargo de la universidad en lugar de pagarle a mi madre la manutención. Me pareció bien, incluso me dijo que podía pasar mis vacaciones en su casa en lugar de la de mi madre. Llamé a mi madre y le dije que mi padre se había encargado del asunto y no tuvo ningún remordimiento. Me dijo que la culpa era mía por no planificar mejor mis finanzas y por haber malgastado mi dinero durante todo el verano. Me hice la tonta y le dije que tenía razón, pero le señalé que había hecho lo que ella me había dicho y me quejé a mi padre. Un mes después, mi madre me llamó enfadada. Mi padre había hablado con los tribunales e iba a hacer una vista en su caso de divorcio. Mi padre había demostrado que mi madre no había pagado mi matriculación ni la de mi hermana en la universidad, y esa era la razón por la cual mi padre estaba obligado a pagar la manutención hasta que yo terminara la universidad. Como yo vivía en el campus, no tenía sentido pagarle la manutención cuando yo no vivía en la casa la mayor parte del año, y ella me daba un solo centavo. Mi papá le dijo al juez que con gusto pagaría para que yo terminara la universidad, pero que no iba a pagar a mi mamá más manutención ni pagar la hipoteca de la casa. Si mi mamá no quería hacerse cargo de la hipoteca, podrían vender la casa y yo podría vivir con él durante mis vacaciones. Mi madre se puso como una loca por esto y me llamó egoísta. Le recordé que mi matrícula debía costar mucho más de lo que ella recibía en concepto de la manutención, ya que nunca pudo ayudarme con los gastos de la escuela. No paraba de decirme que era una egoísta porque ella no pudo ir a la universidad justo después del instituto y que nunca pudo tener 4 años de universidad sin preocupaciones. Le señalé que no había trabajado desde que mi abuela murió hace unos 3 años y que yo estaba trabajando y yendo a la escuela en ese momento, mientras que ella pudo vivir una vida sin preocupaciones. En ese momento me hizo un gran destrozo, intentó vengarse de mi padre no pagando los servicios de la casa para que pareciera que necesitaba el dinero. Luego me dijo que la luz y el agua estaban cortadas, así que si quería volver a casa para las vacaciones de invierno tenía que ayudarla. Se había mudado con su novio a su apartamento. Le dije que la echaría de menos, pero que me iría a casa de mi padre para las vacaciones de invierno. Se enfadó y lloró por lo egoísta que era por no querer venir a casa en Navidad. Nota al margen. La Navidad anterior mi regalo fue tirar muchas de mis pertenencias personales. ¿Por qué? Mi madre estaba enfadada conmigo, porque no quería venir a casa un fin de semana para ayudarla a limpiar, porque para llegar a casa tenía que coger 2 autobuses, 2 trenes, gastar $20 por trayecto y esperar a que ella se acordara de recogerme en la estación de tren, lo que suponía un viaje de 20 minutos para ella después de haber viajado casi durante 4 o 5 horas porque teníamos exámenes finales, y le dije que le ayudaría a limpiar durante las vacaciones de invierno. ¿Su respuesta? Cogió todas mis cosas, las metió en cajas y las tiró en el jardín delantero. La mayoría de mis cosas estaban destruidas por haber sido dejadas en la lluvia
y yo lejos de la mayoría de ellas. Le dije a mi madre que iría a visitarla durante mis vacaciones de invierno una vez que tuviera los servicios públicos encendidos. Le conté a mi padre lo que estaba pasando y me dijo que él, mi madrastra y mi medio hermano y hermana estaban encantados de que me quedara con ellos durante las vacaciones de invierno y que también podía conseguirme un trabajo en su oficina para las vacaciones de invierno. También llamó a mi madre y le recordó que la manutención de los hijos no había cesado y que iban a poner la casa en venta en unos meses. Así que, ¿qué era esa tontería de cortar los servicios? Se enfadó, pero por arte de magia consiguió el dinero para volver a pagarlos. Esa primavera mi padre se hizo cargo oficialmente de la matrícula de la universidad e incluso se aseguró de que recibiera toda la ayuda financiera, ya que había recogido los documentos para mí. Mi madre perdió la manutención de sus hijos y el juez le dijo que era mejor que cooperara con la venta de la casa y que se mantuviera al día con las facturas de los servicios públicos, etc., para que se vendiera. Su novio se mudó con ella hasta que la casa se vendió y ella se mudó a otra zona horaria. Lo mejor de todo, a mi padre le salía más barato pagar los gastos de la universidad que la manutención de sus hijos. En resumen, mi madre abusó de mí y me explotó. Y yo me vengué haciéndole perder la manutención y el alquiler gratuito haciendo lo que me dijo que hiciera. Durante años, quejarme a mi padre. No me arrepiento. Edición. ¿Cuántos comentarios? Gracias. Algunos de vosotros habéis preguntado, ¿están las cosas mejor ahora? Depende de lo que quieras decir. No estoy tan cerca de ella como de mi padre y mi madrastra, a los que me acerqué después de la universidad y sigo estando cerca hasta el día de hoy, pero todavía tengo una relación con ella. Hablamos, pero he aprendido a no confiar en ella, porque me decepciona. Es decir, hace un par de años se suponía que íbamos a quedar para mi cumpleaños, y me dejó plantada. Ahora no la incluyo para nada cuando planeo cumpleaños o vacaciones. Y algunos han preguntado cómo nos trataba al crecer. No era 100% mala, pero sus momentos malos eran bastante malos. Por supuesto, he conocido a mucha gente que lo ha pasado peor, así que intento recordarlo. Después de la universidad trató de sacar las mismas cartas de compasión que tenía cuando yo estaba en la escuela. Esta vez intentaba convencerme de que me mudara con ella. Se había mudado antes de mi último año de universidad a una zona horaria diferente, y ni siquiera se molestó en decírnoslo a mí o a mi hermana. Se fue sin más. Me gustó la zona y le dije que vería si podría encontrar un trabajo y que consideraría aceptar su oferta de vivir temporalmente en su habitación de invitados. Enseguida empezó a echarme la culpa y colgué. Luego llamó a mi hermana y se quejó de que tengo una hija que no quiere cuidar de mí. Mi hermana y yo nos reímos de eso. No tenía ni 50 años, estaba perfectamente sana y se negaba a trabajar. De ninguna manera iba a mudarme y a cuidar de ella. Se pasó la mayor parte de mi vida adulta entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos e intentando convencernos de que o bien queríamos vivir con ella o bien queríamos que viviera con nosotros. Se mudó a la antigua casa de mis abuelos en Filadelfia. Fallecieron hace años. No se puso al día con las reparaciones y tuvo que venderla por menos de lo que ella creía que valía. Acabó quedándose en las habitaciones de varios familiares e inventando excusas para no trabajar. Y finalmente se desgastó en las casas de tanta gente, que acabó en el hospital y luego en un refugio y ahora vive en una vivienda subvencionada. Es un apartamento muy bonito y es como un estilo loft, pero ¿adivina qué? Sigue quejándose de lo mal que lo tiene y que nadie quiere acogerla. LOL. Gracias de nuevo por todas las palabras amables y mensajes. Sé que crecí en una situación menos que perfecta, pero siempre me recuerdo que hay muchos otros que lo han tenido peor. Yo al menos tenía a mi padre y a mi hermana, y que pasar por algo así me ha enseñado a ser fuerte y a confiar en mí misma. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete y dale al like y déjame un comentario. Y si quieres que tu historia aparezca en el canal, en la descripción de este vídeo encontrarás un mail donde puedes enviarla y aparecerá en algún futuro vídeo.